Amigos de La Neta Noticias, muy buenas noches. Bienvenidos a este su espacio en donde, pues decir la neta, no, a nosotros no nos cuesta, y menos porque la neta no peca, pero incomoda y bastante. Yo soy Meme Yamel y nos vemos a través de las benditas redes sociales en donde nos encuentran Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Suscríbanse, activen las campanitas, las manitas arriba. Muy importante que nos dejen sus comentarios porque los vamos a estar revisando. Mis amigos, hoy también, acuérdense, nos ven por la televisión en Acústica Noticias, en el canal 160 Total Play y el canal 79 de Easy. Y mientras ustedes se van conectando, les voy a ir comentando cómo es que está arrancando esta semana. Arrancamos la semana con corrupción. Bienvenidos a México, este país lindo, bonito y querido, en donde la corrupción y donde la impunidad es el pan nuestro de cada día. ¿A qué me refiero? Señores, la justicia, esa que se supone debería de protegernos y que cuando recibe a un delincuente debería de retenerlo, otorgarle el castigo justo que merece para que pague los delitos que cometió, pues esa justicia es la que también libera a los delincuentes. Así como lo ven, señores, estamos impactados porque vemos cómo en Morelos acaban de liberar a 42 delincuentes. Acá, señores, el general comandante de la 24ª Zona Militar, Armando Gómez Mendoza, denunció que al menos 42 presuntos delincuentes que ellos detuvieron y pusieron a disposición de la autoridad fueron puestos en libertad por los jueces sin que se concluyera su proceso penal. No había causa justificada, no había. Aquí, como esta semana lo están informando, los militares están entregando a los delincuentes, los están deteniendo y la justicia los está dejando en libertad, señores. Esto es insólito, es lamentable. Es una situación penosa en que cuando por fin logramos que los militares, que las Fuerzas Armadas, que los policías detengan a los criminales que están allá afuera en las calles, corriendo, matando gente, guachicoleando, cometiendo crímenes, robando, que están cometiendo delitos, cuando logran por fin detenerlos, que tampoco es una chamba fácil, la justicia los libera y no hay razón aparente. Hablamos de Morelos. Los jueces de Morelos están liberando a los delincuentes. ¿Quién les pagó para que hicieran eso? Eso es lo único que están evidenciando. Obviamente, la justicia no es para todos, nos queda claro. Y en Morelos, ¿qué pasa? Es insólito que nosotros estemos viendo ese tipo de noticias. ¿Qué estamos? ¿En qué época estamos? Vaya, se supone que hablábamos de un cambio. Acá el gobernador de Morelos, acuérdense, nuestro futbolista americanista de cabecera, que ahora es gobernador del estado de Morelos, no puede tener cierta injerencia en el Poder Judicial ni en la forma en la que procesan, pero sí debería de estar haciendo un posicionamiento para que la justicia se logre. Y esto es increíble. Durante una semana en donde se capturó y donde se comenzó el proceso en contra de los presuntos criminales, se enfrentaron a balazos. Acuérdense que hubo varios enfrentamientos a balazos, que los detienen, los llevan a la justicia y puesto a que no hay señalamientos directos, la responsabilidad de liberarlos recae en el aparato de justicia por trámites administrativos. No hay otro motivo. Lo que le están diciendo es que lo están dejando a libertad por un tema administrativo. La burocracia en su máximo esplendor, mis amigos. Qué lamentable. Acá el comandante que está haciendo esta denuncia, que está diciendo, oigan, yo estoy haciendo mi trabajo, ¿no? Yo fui, los detuve, nos enfrentamos con ellos a balazos, expusimos nuestra vida. Bueno, yo los entrego, la justicia los libera en una semana por trámites administrativos. No precisan tampoco el nombre de los jueces y no precisan datos mayores que nosotros les podamos decir, es que dicen que los liberaron porque no cumplían bla. No están proporcionando estos datos porque también dicen que podría tratarse de un tema de mando militar, en donde por ahí más arriba han de haber mandado la instrucción para que la justicia no les cayera y entonces, ¡puf!, adiós a los 42 presuntos delincuentes en Morelos. ¿Qué es lo que va a pasar? Aquí es lo que nos preguntamos mucho. ¿Esto es lo que va a pasar cuando se active la Guardia Nacional? ¿Los van a capturar, los van a llevar a la justicia y los jueces los van a liberar? ¿A eso hemos llegado? Eso es lo único que preguntamos. De eso se trata. Si bien, señores, sabemos que el sistema de justicia penal en México no es para aplaudirse, no es para sentirse orgullosos, sabemos que no hay nadie que le esté poniendo un orden a los juzgados y a los ministerios públicos. Si bien es cierto que ya están empezando a cambiar las cosas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que están tomando decisiones con un enfoque mucho más justo y con un enfoque distinto,
Lo que sigue estando podrido son las policías ministeriales, las policías municipales, las cuestiones locales. No podemos hacer política de lo federal a lo local porque las cosas no funcionan así. Tenemos que irnos a meter con una reforma que obligue a las policías ministeriales a hacer su chamba, a no hacerse güeyes, que obligue a la justicia a que no por un trámite administrativo libere a los presuntos criminales. Y también meterle un poquito de impulso a los gobernadores para que, si bien no pueden intervenir con la Suprema Corte, ni con la justicia, ni con el Poder Judicial de su estado, sí pueden hacer pronunciamientos y buscar que la Secretaría de Seguridad de sus estados tome cartas en el asunto. Por eso yo me pregunto, ¿cuándo y a qué hora va a entrar la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Morelos a meter las manos por estos 42 delincuentes que liberó la justicia del estado? No sé, les pregunto. Lo que también me pregunto, mis amigos, es ¿qué opinan ustedes de los 100 días de gobierno de Andrés Manuel López Obrador? El cambio en México se vio, nadie lo va a poder negar, absolutamente nadie me va a poder negar que el cambio que vivimos en México es real. Y estamos hablando de 100 días, los primeros 100 días del gobierno de Andrés Manuel. Quiero que me ayuden con sus reacciones mientras yo les voy explicando cómo está eso. ¿Usted qué opina de estos primeros 100 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador? ¿Le gusta? ¿Le encanta? ¿Lo decepcionó? ¿Lo hace enojar? Esto es un espacio para que todos opinen, así que ahí tienen nuestro poll en vivo. Lo vamos a dejar unos minutitos en pantalla para que ustedes reaccionen y veamos de qué se trata. Mientras ustedes, insisto, siguen reaccionando, les voy a decir más o menos cómo han estado estos 100 días, un pequeño resumen para que no le vayan a cambiar, sigan reaccionando. Desde el 1 de diciembre, cuando Andrés Manuel asumió el gobierno, se realizó un enfrentamiento a la tragedia que llamamos huachicol, o sea, al robo de combustible. Fue el primer presidente que se le fue encima no solo al huachicol, sino que habló de la corrupción que existe en Pemex. Fue el primer presidente que dijo, yo no voy a ser cómplice de estos huevones, perdóneme la palabra, que no quieren trabajar y que quieren robarse el combustible que viene el robo desde adentro de Pemex. Ese es un primer cambio, fue el primer presidente que lo hizo. El segundo cambio importante, que ese lo vimos desde que asumió y desde antes ya veníamos viéndolo, es la comunicación directa que tiene con los medios de comunicación. Un va y viene de preguntas y respuestas y de posicionamientos que todos los días hace desde Palacio Nacional, en donde habla justamente de lo que está haciendo, las actuaciones, etcétera. Otra cosa que también vemos es que hay una diferencia de poderes. Estos primeros 100 días de Andrés Manuel nos dejaron entender que no por el hecho que Morena sea mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados, quiere decir que el presidente y las cámaras van a ir en un cierto orden. Sí es cierto que hay ciertas iniciativas que desde que ya era presidente electo se fueron cocinando. También es cierto que posicionamientos como el tema del aborto, como el tema de las comisiones bancarias y otros se han estado presentando en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, y el presidente no ha participado activamente en ese debate porque él tiene sus asuntos y marcan una agenda distinta. El tema de las comisiones bancarias, importantísimo. ¿Es parte del gobierno? Sí, porque hablamos de la economía del país. Es una iniciativa que presentará Ricardo Monreal en el Senado de la República para reducir las comisiones bancarias y que los bancos no nos atoren tan feo, ¿verdad? Porque nos atoran más aquí que en los países de donde son originarios. Eso es lo lamentable. Otra de las cosas que cambió Andrés Manuel López Obrador es el tema de la Comisión Federal de Electricidad y la dinámica que se da con las calificadoras, las reguladoras, los organismos independientes, etcétera. Que se ven temas distintos. Vemos cómo con las calificadoras se habla de la pregunta millonaria. ¿Por qué hoy nos califican con menos en Pemex, en Comisión de Electricidad, etcétera? Y no tomaban en cuenta la corrupción que existía dentro de las instituciones en los gobiernos pasados, que si bien afecta a la productividad de Pemex. ¿Por qué las calificadoras no querían tomar en cuenta? ¿Por qué venían o querían estar con una venda en los ojos? Y eso es lo que todos sabíamos, pero ellos no quisieron tomarlo en cuenta. Aparentemente para ellos no es importante hablar sobre la corrupción que existió en Pemex, en la Comisión Federal de Electricidad, no era importante hablar de eso, y calificaban muy bien a Pemex. Pero hoy que vemos que hay una inyección para que tengamos más refinerías, para que no solo saquemos el petróleo del país, sino que también lo procesemos dentro del país y que se reduzcan los costos de los combustibles.
Eso es una pregunta interesante. ¿Por qué no lo hacían las calificadoras antes? Es obvio que había intereses de por medio. Lo dejamos a su consideración. Pero también es obvio, señores, que el tema de los organismos independientes se vio muy marcado. El ejemplo clarísimo, la Comisión Reguladora de Energía, en donde Andrés Manuel mandó su terna para una vacante que había. Vimos cómo, pues la verdad, las personas que estaban haciendo el examen con los senadores, la neta reprobaron, no podemos decir mentiras aquí, la neta reprobaron un poquito y pues hubo ahí una dinámica con Alcocer, el actual presidente de la Comisión Reguladora de Energía, en donde pues Andrés Manuel no le acepta la renuncia y todo queda perdonado y todos volvemos a funcionar como podamos funcionar. Y mil y un cosas han pasado dentro de los primeros 100 días, pero si algo podemos resaltar es el combate de Andrés Manuel a la corrupción. La reducción de los sueldos, la reducción de la burocracia, que obvio muchos se quejaron porque se quedaron sin chamba, pero era parte del movimiento. Pero vean, mis amigos, para que no sea solo yo, lo que Andrés Manuel presentó en estos primeros 100 días en su informe para conmemorar su chamba de los primeros 3 días, 100 días. Informo a ustedes y a la población en general sobre lo conseguido hasta ahora por el gobierno democrático para hacer realidad la cuarta transformación de la vida pública de México. Apenas llevamos 100 días de labores y considero que es importante lo alcanzado. Vamos a convertir a México en una potencia económica con dimensión social, porque tenemos muchos recursos naturales, contamos con un pueblo bueno, honesto y trabajador, y el gobierno sabrá estar a la altura de las circunstancias. Agradezco la confianza del pueblo de México, de todos los sectores. Agradezco en especial la confianza de los empresarios. Y reitero, reafirmo, refrendo el compromiso de no fallar. Nunca jamás claudicaré, antes muerto que traidor. Vamos a seguir construyendo en armonía. La cuarta transformación también es reconciliación. Vamos a seguir construyendo entre todas y todos la bella utopía. Vamos a seguir caminando hacia ese gran ideal de vivir en una patria nueva, libre, justa, democrática y fraterna. Gracias de todo corazón. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Ahí está, mis amigos, los primeros 100 días de Andrés Manuel López Obrador han sido un cambio y han sacudido al país, quieran o no. Ahora sí que haya sido como haya sido, los primeros 100 días de Andrés Manuel han sido prácticamente todo un sexenio. Así se las pongo. Hemos visto más movimiento, hemos visto muchas más programas, hemos visto un movimiento impresionante dentro de la Cámara de Senadores, dentro de la Cámara de Diputados. Hemos visto hay un debate, hay protestas, claro que las hay crítica, por supuesto que las hay altos, hay bajos y hay abucheados. Pero todo esto era normal, es el primer gobierno de izquierda que gobierna el país, así que esperaban que todo fuera miel sobre hojuelas o que siguiéramos dormidos como con Enrique Peña, Calderón y Fox. Se las pregunto y ahí se las dejo. Sigan reaccionando en todo este noticiero porque hay algo que también pasa. Mientras Andrés Manuel hablaba de sus primeros 100 días y conmemoraba todo esto, México tuvo un movimiento reconocido como el fracaso de la marcha FIFI 2.0. ¿Por qué? Porque cada que organizan una mega marcha, pues no tiene nada de mega y de marcha menos, porque no marchan, nada más están ahí tomando el sol. Hablamos de la marcha que aparte con chalecos amarillos, porque obvio no había más creatividad y quisimos copiarlos de Francia. ¿Cuánto no? Óigame. O sea, no podíamos escoger los chalecos fuchsias, no, pues, los chalecos verdes, no. Amarillos como los de Francia.
Bien ahí. Pues esta fue una mega marcha que fracasó por completo porque se supone que iba a ser mega y que íbamos a tener a más de 100,000 personas y que no sé cuánto, y que lo único que vimos es que en realidad son muy escandalosos, la oposición es escandalosa, pero no llega ni a la mayoría, ni a la mitad de lo que piensa que llega. Esta fue una convocatoria que se hizo en 25 ciudades del país. En algunas ni siquiera se realizaron movilizaciones, mis amigos, o sea, no hubo ni un asistente. El movimiento se logró reunir, o sea, los únicos estados en donde sí hubo fue en la Ciudad de México, Guadalajara, Querétaro, Guanajuato y Tijuana. En Puebla hubo como 30 personas, 30 son 30, es legítimo, es legítimo. En Aguascalientes también fueron 30. En Hidalgo se hizo la convocatoria, pero pues no más no llegaron. En Guadalajara fueron unos 300 manifestantes, ahí sí hubo un poquito más de movimiento. En Querétaro unas 100 personas aproximadamente. En Tijuana 20, también fueron 20. En Saltillo se citó a las personas, pero pues no, tampoco llegaron. En León o Irapuato fueron 100, ahí sí. Tanto en León como en Irapuato, fueron 100 personas. O sea, no hablamos, vaya, ni en conjunto llegan a los miles y miles y miles que prometieron. Estaban en la Ciudad de México, había en el Ángel de la Independencia. O sea, miren, no es por decepcionarlos, es muy legítima la protesta, es súper legítima tanto la protesta como el aplauso. Pero quiero que entiendan justamente esto. Uno, qué pésima falta de idea eso de organizar lo de los chalecos amarillos en México. Hay que ser originales, invéntense otro, en vez de los pañuelos rojos, no sé, invéntense algo, el rebozo, la marcha del rebozo, o es que no quieren inventarse otra cosa, por ejemplo, lo del rebozo, porque pues son fifís, y ¿cómo van a usar rebozo? A menos que no sea de una marca súper internacional que anda copiando los diseños de moda de nuestros grupos indígenas. ¡Qué descaro! Pero lo que es importante, amigos, es que esta es una mega marcha que, insisto, fracasó por completo. Y una fiel representante del fracaso fue Laura Zapata, porque, óigame, no, hay que organizar la marcha y hay que llevar, y tiene que ser un grupo de fuerza el que esté al frente de la marcha, y para eso Laura Zapata, ¿no? Vean nada más. ¡Mensa vendida! No, somos pocos, deberíamos ser, pero muchísimo. Yo me enteré anoche. Mucha gente no sabe. No, mucha gente no sabe. Yo lo mandé. Yo puse. Decían, oye, es que no saben. Ya lo saben, pero ya era muy tarde cuando me enteré. Dividir a los mexicanos, así no, son los diferentes carteles que se están manejando. A ver, AMLO como presidente, une, no dividas, gracias. Queremos progreso, no retroceso. Queremos progreso, no retroceso. Aquí estamos, caminando. Sí, el Seguro Popular está haciendo buena labor, muy buena labor. ¿Qué les digo, mis amigos? Hay una fiel representante de la oposición mexicana que a veces ni a oposición llega. Eso es lo que está pasando en México, mis amigos, que por primera vez gobierna la mayoría. Sí, ustedes dirán, es que 30 millones no son todos. No, mis amigos, pero 30 millones es muchísimo más. 30 millones unidos es mucho más de lo que ustedes como oposición fragmentada han logrado. Por primera vez los intereses de los de abajo están por encima de los suyos, que se concentran en comprarse iPhones amarillos, y que se concentran en mil y un cosas. Y no es que tengamos problema con que compren, qué bueno. El asunto es que han centrado la adquisición de bienes y el gasto importante
en los que tienen la capacidad de hacerlo y que no les importa, y ha sido en grupos bastante reducidos, mientras que a los de abajo, que usualmente son los que maquinan las cosas que ustedes consumen, ¿verdad?, no les ha ido bien en muchos años. El campo olvidadísimo, tenemos un campo seco, cambio climático, no podemos ni siquiera combatirlo, maquinarias encima de ellas todo el tiempo, el pequeño campesino no podía tener apoyos, en vez de dedicarse a su campo, se empezaron a dedicar a temas mucho más ilegales, como el cultivo de amapola, etcétera. Y eso es lo que ha provocado que se haya concentrado toda la energía en las pequeñas cúpulas y no en la base social de nuestro país, que es el de abajo. Si les molesta, está bien, es muy legítimo, pero estas protestas no son simplemente más que el reflejo de lo que hoy gobierna en el país. Mientras tenemos sus megamarchas que no llegan ni a las 1000 personas en 24 estados, tenemos a un pueblo que por primera vez está recibiendo el apoyo que le prometían en las campañas, pero que le negaban durante el sexenio. Amigos, esto es La Neta Noticias, yo soy Meme Yamel y nos vemos mañana a las 9 de la noche. Síganos en las redes sociales, es importantísimo que nos dejen su comentario porque los estamos revisando y les damos ahí like y los revisamos bien, porque de ahí salen muchas denuncias. Mándenos su denuncia, también es importante para que le demos difusión y sobre todo, y ante todo, pues que podamos echarle un poquito la mano. Síganos, compártanos, todas las manitas arriba, activen la campanita que sale en YouTube, aquí por ahí aparece la campanita, y yo soy Meme Yamel. Síganme en redes sociales, síganme, suscríbanse a los canales, mándenme sus mensajes, hasta su mentada es importante porque es el reflejo de lo que también es legítimo y es la crítica. Nosotros nos vemos mañana a las 9 de la noche también por Acústica Noticias en el canal 160 de Total Play y el 79 de Easy. Sin más por hoy, ya saben que decir la neta no nos cuesta. Adiós.